Estás a punto de escuchar una de las actividades de la segunda edición de Podwoman, el evento de podcasting en español dedicado a las mujeres organizado por Ecos Media. Podwoman 2022 ha sido posible gracias al patrocinio de Amazon Music, iVoox y Podimo y a la colaboración de Spreaker. Gracias por escucharnos. La productora de podcast Ecos Media es la responsable de la organización de Podwoman. Descubre todos nuestros podcasts originales en ecosmedia.com y síguenos en redes sociales. Gracias por escucharnos. Hola, buenas. Pues vamos con la última mesa redonda del día de hoy, no la última actividad, pero sí la última mesa redonda, que es la única que repetimos en parte, no es que sea idéntica, pero sí repite el título de la ponencia del año pasado, porque vamos a hablar de cómo está la industria del podcasting hoy en 2022, y creo que es una actividad que sí que tiene sentido que vayamos viendo recurrentemente y ojalá Podwoman esté durante un montón de años y podamos ver esa evolución de la industria. Y para hablar de ello, pues no puedo estar mejor acompañada que de las mujeres que están liderando las plataformas en las empresas que están siendo claros referentes dinamizadores del sector. Así que voy a darles la bienvenida a todas ellas que van entrando. Tonia, Idoia, Claire y Laura, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? A Laura no la veo, no sé si es cosa mía o no está entrando el vídeo, ahora lo vemos. Bueno, os quiero dar la bienvenida a todas por venir y participar ya en estas horas del sábado. Y nada, antes de empezar quiero presentaros brevemente. Empiezo por Tonia, que la tengo aquí más cerquita. Ay, espérate un momento, Tonia. ¿Me escucháis? Sí, Sí. a ver, un momento, Muy bien. Tonia, perdona que he perdido la página de tu presentación. Bueno, Tonia, te lo voy a hacer de memoria y Tonia, tú me lo completas. Tonia es Head of Marketing de Spreaker, ahora en Vox Next. Lleva un montón de años en podcasting, en Spreaker. ¿Llevas cuánto tiempo ya? Porque yo te conozco 11. yo creo que antes incluso de que estuviera yo en podcast, o sea que eres toda una referencia. Te hemos tenido ya en Podwoman en otros años y siempre es un gusto escucharte hablar, así que muchísimas gracias por venir, Tonia. Muchas gracias a ti por invitarme y hola a todas. Y también Idoia, repites del año pasado, Head of Content de Podimo España. Bienvenida, Idoia. Hola, muchas gracias. La verdad es que un año más te estás dando un currazo para poner Un maratón, esto estoy en marcha aquí aguantando. Esperemos que mañana tengas tiempo para descansar. Yo os pido disculpas porque estoy un poco con alergia y mi voz no suena todo lo bien que debería y sé que a veces es un poco molesto, pero bueno. No te preocupes, se te escucha fenomenal. Idoia también un montón de experiencia en área de contenido, comunicación y marketing, especialista en contenido en audio y bueno, desde que aterrizó Podimo ya hace 2 años, ¿no? Lleváis aquí en España como jefa de contenido. Claire es la primera vez que la tenemos en Podwoman. Bienvenida, Claire Imoucha. Head of Music en Amazon Music España, también con una dilatadísima experiencia en la industria musical y en la actualidad, como digo, responsable de Amazon Music en España, donde llevas la estrategia de crecimiento y bueno, y toda la estrategia de Amazon en nuestro país, desarrollando las relaciones con la industria, identificando las iniciativas de marketing y bueno, también ahora ampliando, ¿no? No solo con industria musical, ahora también os estáis metiendo en podcast, así que muchas gracias por venir también, Claire. Gracias por invitarnos. Y Laura, ya te tenemos aquí, que te habíamos perdido un momentito. Sí. Te hemos recuperado. Bueno, Laura Torner también hemos podido escucharla
antes en su charla. Ella es la responsable de marketing de iVoox, también con una dilatadísima experiencia de 10 años en Internet y desde 2000, me lo has dicho antes, 2012. 2014 en iVoox, así que, Sí. bueno, todas sabéis un montón de podcasts y yo creo que una de las cosas que a mí me gusta de esta mesa es que al final tenemos una visión muy amplia de mucho tiempo también de cómo han ido cambiando las cosas y yo creo que es lo interesante de que podemos abordar en la charla de hoy, ¿no? Cómo ha ido evolucionando todo el podcasting y también ver un poco en el último año. Yo creo que, aunque parezca que no, van cambiando. Por ejemplo, Claire, vosotros acabéis de aterrizar, ¿no? en España. Y habéis estrenado, bueno, estrenáis realmente, o ya habéis presentado, pero estrenáis el viernes vuestro primer original. Así que bienvenidos, lo primero, y quería preguntar un poco por ese paso, ¿no? que dais en la plataforma de que apostáis también por el podcast, cómo el podcast también es importante para vosotros. Sí, pues la verdad es que sí, somos los últimos en llegar, llegamos hace ni 6 meses, o sea que somos muy jóvenes y la verdad es que muy orgullosos y muy orgullosas de poder estrenar nuestro primero pues, Amazon Original la semana próxima, el próximo viernes, Señoras con Bisón. Para nosotros el podcast desde luego es un contenido que consideramos como de igual valor y prioridad que la música, que es a priori nuestro core de negocio. Podríamos decir que el podcast es nuestro co-core de negocio, no sé si esto se dice muy bien, pero desde luego es una prioridad para nosotros y estamos pues, bueno, encantados de haber podido estar presente, de haber podido salir en España. En otros territorios salimos antes, pero en España estamos encantados de poder ofrecer podcast a nuestros consumidores, que inicialmente es verdad que pueden ser perfiles más pues, musicales, obviamente, porque entra en la plataforma inicialmente para consumir música, pero confiamos que el haber añadido podcast pues, amplía también este atractivo que tiene el servicio para ellos y también para algunos pues les puede permitir descubrir el mundo del podcast, porque puede que algunos, pues confiamos que algunos no conozcan el mundo del podcast y ofrecerles podcast junto a música, pues consideramos que es un plus y desde luego así lo trabajaremos. Sí, al final tenemos aquí perfiles de plataformas distintos que ofrecéis contenido diferente, estrategias de contenido muy distintas y me gustaría un poco también saber en ese sentido qué tipo de contenido estáis buscando o valoráis más. Por ejemplo, Idoia, vosotros esta semana pasada creo que estuve leyendo una entrevista al CEO de Podimo, bueno, el fundador de Podimo, que tengo aquí el nombre porque el nombre es ¿es Morgan? ¿Cómo? Morten Strunz. Es que, hombre, me parece más fácil Idoia Cantoya. Y comentaba un poco la estrategia, o sea, los temas que estáis priorizando. Tenéis una línea de contenido en el tema de podcast de mujeres con humor, true crime. ¿Nos podías ampliar un poco eso, ¿no? ¿Qué géneros o qué temas estáis buscando o veis que os funcionan más en la plataforma? Sí, nosotros, como sabes, empezamos con unas categorías bastante definidas de desarrollo personal y parte documental y ha ido evolucionando y efectivamente hemos visto, como han visto otras plataformas, que el entretenimiento unido al humor y unido a las conductoras femeninas tiene un crecimiento interesante. Por ahí tenemos muchas propuestas y muchos lanzamientos. Como sabéis, hacemos entre 10 y 15 lanzamientos de podcast nuevos al mes, con lo cual estamos muy entretenidos en ese sentido y lo que estamos trabajando también ahora es en la incorporación del audiolibro. Básicamente creemos que en el formato audio como concepto para entretenerse, ¿no? Que ahora estamos hablando de podcast, pero evidentemente tienen un espacio muy grande y tenemos True Crime, evidentemente, como conocéis desde que lanzamos. Tenemos todo un vertical de True Crime realmente interesante donde trabajamos traducciones de grandes productoras como Wondery. Pero bueno, sí, estamos muy centrados en entretenimiento, por decirlo así, en la parte de entretenimiento.
Laura, en vuestro caso, en iVoox, lo hemos visto también en la charla, apostáis mucho por el perfil de las creadoras de podcast, que hacemos podcast un poco más por nuestra cuenta, un perfil, pues eso, del creador más independiente, aunque habéis incorporado también podcast de producciones, tenéis algún podcast del Terrat que habéis estrenado recientemente. En ese sentido, ¿qué buscáis, por ejemplo? No sé si tanto para comprar, que también me dirás si vais a ir en esa línea, sino también en esas creadoras para que se conviertan en iVoox Originals, que en vuestro caso entiendo que les proponéis, que filtráis entre todo el contenido de todo el catálogo que tenéis y les dais esa oportunidad de incorporarse al catálogo exclusivo de iVoox. ¿Qué buscáis vosotros, no? Idoia nos estaba diciendo un tipo de perfil de contenido que buscaban. ¿Vosotros qué buscáis para que un podcast se convierta en un iVoox Original? Vale, pues por nuestra parte, como bien decías, sí que hemos explorado la vía más de los iVoox Exclusive, que les decimos que es al final invertir en contenido que se crea desde cero. Lo hemos hecho de la mano del Terrat con Mochila al Pasado y con El Todo Pasa de Andreu Buenafuente, y la verdad que ha sido una experiencia muy grata, pero es verdad que nosotros, el iVoox Originals nació en 2019 para esas producciones autoproducidas, ¿no? O podcasters independientes, como tú dices, que al final pues tenían una buena atracción de oyentes, un contenido bien producido y bien hecho, pero les faltaba aceleración y ayuda en la monetización. Y al final es lo que empezamos a hacer. Nosotros buscamos podcasts que estén bien hechos, que tengan potencial audiencia, y les damos una aceleración y una exposición dentro de nuestra plataforma, que al final, pues como he comentado antes, llevamos 12 años y tenemos muchísima audiencia, y al final pues les damos ese empujón y les ponemos ayudas como por ejemplo el Marketplace que lanzamos el año pasado, en el que conectamos a marcas y anunciantes con estos podcasters para hacer contenido brandeado y patrocinios dentro de su podcast, ¿no? Ayudarles también con las opciones para fans, ¿no? Y crear todo un mix de ingresos que les permita, pues al final, profesionalizarse, a pesar de que no vienen pues ya directamente subvencionados, ¿no? por una gran productora o una plataforma de distribución. Y en cuanto al tipo de perfil que buscamos, bueno, es un poco coincido también con Idoia, que es femenino el público y la producción. En iVoox Originals hemos incorporado bastantes mujeres y nos funciona muy bien pues el misterio, la historia, toda la parte está más de divulgación y también el humor, sin duda. Sí, yo creo que en eso es curioso. Yo entiendo que cada plataforma tendrá al final también un perfil de audiencia y unas particularidades y habrá ligeras variaciones, pero sí que es verdad que hay como unos temas que sí que vemos también en todos los estudios que se van publicando, que son como unas categorías temáticas que funcionan, y luego hay tendencias, como en todas las cosas. Yo creo que este año una de las tendencias clarísimas por el gran éxito que ha sido Estirando el Chicle, pero muchos otros podcasts como Deforme Semanal, como las del grupo, como ahora Señoras con Visión, que también le deseamos todos los éxitos. El podcast de conversacional un poco desinhibido de chicas es una de las cosas que ha funcionado también. Si queréis ahora lo vemos, pero quería preguntarle a Tonia también en ese sentido. Spreaker funciona distinto, no tenéis ese punto como de fichaje de creadores, pero sí dais esas herramientas, como un poco estaba explicando también Laura, que ofrece iVoox, para monetizar. Me comentabas que estabais también preparando el lanzamiento de una nueva herramienta, un programa que le llamáis Programa Prime en España. Cuéntanos un poco cómo es, para que también la gente hoy se quede con una idea de que hay muchas vías para conseguir profesionalizarse. Sí, claro. Es verdad, nosotros no vamos a fichar, digamos, contenidos como hacen otras plataformas, pero sí ahora y tenemos pues todo tipo de contenido y todo tipo de categoría. Pero sí es verdad que ahora vamos a lanzar en algunos meses, espero poder decir la fecha exacta para finales de este verano, un programa que se llama Spreaker Prime, que es un programa que ya tenemos en Estados Unidos y también que hemos lanzado en Italia a finales de octubre, que es un programa que en realidad un poco va en esa dirección de ir a fichar tipologías de contenidos, pero no no digamos por tipología de contenido, sino por tipología de contenido en sentido de usuario, de número de oyentes. O
sea Ujú. que el programa Prime es un programa que permite a los podcasters, a los creadores de contenidos que tengan como mínimo 5.000 oyentes por mes por episodio, de alojarse Ujú. gratuitamente en nuestra plataforma y utilizar nuestras capacidades, digamos así, de monetización, que son capacidades diferentes, de forma gratuita, o sea, sin pagar el alojamiento que de otras maneras, si no, deberías pagar en Spreaker, y tener unas ventajas más para poder monetizar, digamos, cuanto más puedas tu contenido. No simplemente con la programática, que es, digamos, la tipología de monetización que nuestra plataforma ofrece a todo tipo de creador de contenido, sino también con sponsorship, con live read, con feed drops, que son todas maneras, digamos, de vender tu contenido a agencias de publicidad, a marcas en particular que quieran tener cuñas de publicidad en tu contenido. Y esto pues lo vamos a hacer en España, y si lo estamos abriendo, digamos así, como programa en diferentes países, porque estamos viendo que funciona. En Estados Unidos funciona muy bien desde hace ya 5 años, y Ujú. ahora poquito a poco lo vamos a traer también en Europa. Fantástico, pues esperaremos que nos puedas contar más de esto. Antes de seguir preguntándos yo, quiero decir a la gente que nos puede mandar sus preguntas por el chat, que después las responderemos, que pocos momentos tendrán oportunidad de preguntarle a las mujeres que mandan más en la industria del podcast en España que hoy, así que aprovechen y manden sus preguntas. Y bueno, yo quería preguntaros sobre este año, sobre este año que arrancamos y de 2021 que hemos dejado atrás, ¿qué habéis visto como cambios más significativos que hemos podido ver en el mercado español en concreto, pero si queréis en general con el podcast? Están abriendo muchos temas como el tema de la censura con todo lo de Joe Rogan, cada vez tenemos más atomización del contenido, tenemos más plataformas, tenemos más opciones de monetización, como estábamos viendo. Yo creo que hay un montón de cambios que estamos viviendo, pero me gustaría un poco que cada una de vosotras me comentarais cuáles son las cosas que les han llamado la atención o que querrían destacar que hemos vivido, pues eso, en el último año, 2 años en el podcasting. Idoia, si te parece, si quieres empezar. Sí, yo, de todo lo que has dicho, evidentemente, que son cosas que están todo el rato en la palestra de forma constante, toda la parte que ha pasado con la censura, etcétera. Yo creo que yo destacaría, aparte del aumento del reconocimiento del formato podcast entre la audiencia más general, o sea, los últimos informes ya hablan de que un 50% lo consume frecuentemente, pero que hay hasta un 33% que ha subido a que sea su forma más habitual de consumo de entretenimiento audio. Creo que eso es súper destacable. Quizás no tiene tanto que ver con la industria en sí, es decir, con la parte de los dineros, que solemos decir, pero al final son los cimientos, ¿no?, sobre los que estamos construyendo, y eso ayuda mucho. Yo diría que es interesante también cómo muchos medios de comunicación han entendido que el podcast puede ser un complemento a los contenidos que están haciendo, y muchos están incorporándose a este formato. Nosotros llevamos trabajando un tiempo con un tema al día del diario, El País lanza el Daily hace poco. Este entendimiento, ¿no?, de que el contenido puede viajar de muchos formatos a muchos sitios, creo que también es una cosa bastante destacable. Por supuesto, también la incorporación de muchísimos perfiles nuevos al mundo del podcasting, y yo creo que es eso un poco más la definición del formato en sí, que nos está ayudando a que los propios mercados nos vean de una forma más interesante, las marcas nos entiendan mejor. Sí que en ese sentido creo que hemos notado mucha evolución en estos últimos 2 años, diría yo, quizás, ¿no?, desde que empezamos nosotros, que notábamos mucha diferencia a lo que notamos ahora. Sí, por suerte, todo además, ha habido como mucho acelerón, ¿no? Desde 2020 que tuvimos ese pico de creación de contenidos, yo no sé, con la pandemia y todo, pero como que se están moviendo muchas cosas. Laura, no sé si te gustaría apuntar alguna cosa también. Sí, efectivamente, nosotros hemos visto con el Observatorio iVoox que 2020 fue como muy loco en la creación de contenido, se creó muchísimo, y este 2021 pues como que se ha estabilizado un poquito. Creo que, la pandemia pues ayudó mucho, ¿no?, a que Sí. todo el mundo se lanzara, pero
pero vieron que tampoco era tan fácil lanzar un podcast, que eso también es real, ¿no? Sobre El todo mantenerlo, Laura. Yo creo que hoy en las charlas lo que hemos Exacto. visto mucho es que a lo mejor lanzar cada vez es más fácil y hay más herramientas y las plataformas nos dais más herramientas, pero el trabajo que luego cuesta mantenerlo es otra Efectivamente, cosa. el podfading afecta muchísimo Sí, y total. la gente deja de y bueno, luego también del año pasado a este, el crecimiento evidentemente del público femenino, nosotros lo hemos visto en nuestra comunidad, que desde 2016 hasta ahora se ha igualado bastante, en cuanto a los oyentes. La producción también es mayor en público, o sea, en productoras femeninas, pero no solo eso, sino que creo que también han ganado exposición y eso creo que las marcas, o sea, las plataformas debemos seguir ayudándoles a tener esa visibilidad que merecen, porque están creando contenidos muy, muy interesantes. Y luego también, pues que las marcas están confiando mucho más en este formato. Eso es muy importante para la monetización y profesionalización del sector. Y nosotros, por ejemplo, con el Marketplace trabajamos ya con campañas, como un poco lo que decía Tonia, ¿no? Hacemos tipo de menciones, reseñas, episodios dedicados. Trabajamos con Netflix, HBO, haciendo cosas muy interesantes que quedan muy integradas y no son tan reactivas en cuanto a la audiencia, ¿no? Y se pagan mucho mejor, obviamente. Ujú. Tonia, ¿cómo lo ves tú? Además, el tema publicitario, que vosotros en Spreaker también lo tocáis mucho. Sí, no, estoy muy de acuerdo con Idoia y con Laura. Hablando primero un poco de las audiencias, lo que hemos notado nosotros también es un interés mayor de las generaciones más jóvenes, que quizás antes no era tan fuerte, una diversidad mayor en la tipología de contenido creado. Y el año pasado recuerdo que decía que había visto pues mucha gente crear, pero quizás no tanta gente escuchar. Pues este año ha sido casi un poco al revés, como estábamos diciendo. Ha habido muchísimas más personas escuchando y cogiendo, digamos, el podcast un poco como un behavior, ¿no? De todos los días. Hablando de la publicidad, cada vez más hay marcas que quieren invertir su dinero, parte de su dinero cuando van a comprar digital media, compran también podcast. Ya es casi normal, digamos así, por algunas tipologías de empresas y esto solo hace 2 años era impensable. Sí, en 2 años ha cambiado mucho. Claire, vosotros acabáis de empezar a producir podcast. Entiendo que desde Amazon España quizá esa perspectiva no la tenéis tanto, pero bueno, no sé si desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles crees que han sido las cosas más curiosas, interesantes que están pasando en el medio en los últimos años? Pues diría que la profesionalización del sector claramente ha sido una evolución en los últimos años. También por lo que vemos nosotros también dentro de nuestra propia casa, la importancia del contenido de habla hispana, contenido en español, Totalmente. está creciendo muchísimo. Eso para nosotros es muy importante, porque bueno, la relación que tenemos con todo lo que es Latinoamérica y estamos presentes en diferentes países de Latinoamérica y eso sí que lo hemos notado. Luego añadiría que, bueno, pues se ha vuelto más masivo en el sentido que hay más personalidades en el mundo del podcast y eso yo creo que es bueno. O sea, son avances y denota pues un crecimiento y una madurez del negocio y eso, bueno, pues es lo que hemos notado y también diré que, bueno, quizás necesita un poco más de investigación y quizás es un poco aún joven, pero nuevos formatos, nuevas categorías que están saliendo, profesionalizándose también y eso, bueno, pues significa que se ha hecho mucho, pero que aún hay mucho por hacer y eso solo son señales positivas. Esto es lo que hemos podido identificar nosotros. Desde luego, sí, que estamos, que va avanzando, pero que aún queda mucho recorrido, o sea, que no estamos estancados y es un muy buen apunte, Claire, el que dices del mercado de la hispana. Nosotros en el evento en Podwoman, al final, pues nosotros estamos aquí localizados en España y es lo que más conocemos, pero siempre intentamos traer voces de otras personas, de otros lugares del mundo que estén hablando español, porque tenemos también esa gran ventaja como mercado de tener una lengua súper fuerte
y al final estamos en un medio digital que podemos llegar a un montón de sitios, o sea que es también una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Que tenemos esa ventaja del mercado español. Estabais apuntando, estabais sobre todo diciendo el tema de las marcas, ¿no? Cómo ha cambiado en 2 años y bueno, si nos vamos a 5 o 6 atrás, que yo recuerdo ir a agencias y no sabía ni gente que era especializada en marketing, en comunicación, y hace 5 o 6 años esos perfiles no sabían lo que era un podcast. A ver, no todo el mundo, ¿no? Pero que quiero decir que ha evolucionado mucho y por suerte eso ya no pasa, al revés. Son las agencias, son las marcas las que están buscando crear sus podcasts, publicitarse en podcast. De hecho, tengo aquí los datos de Edison Research del último Super Listeners, que es verdad que ellos en ese estudio lo que sacan son las cifras de la gente que ya es bastante oyente de podcast, ¿no? Que escucha como 5 horas o más, pero cómo también la audiencia lo recibe mejor. El 53% de los encuestados afirma que su opinión sobre una empresa es más positiva si se anuncian en un podcast, ¿no? Es como que ya la marca le cae más simpática porque está en ese medio que disfruta. El 50% está de acuerdo en que haya publicidad en un podcast, es incluso la mejor forma para llegar a ellos, y el 56% dijo que escuchar un anuncio en podcast hace que recuerden más la marca, ¿no? Quizá que lo escuche en otros medios. Laura, vosotros en iVoox también habéis estado investigando todo esto y las cifras van por el mismo lado, ¿no? O sea, tanto las marcas les interesa más como los oyentes los reciben ya con más naturalidad el tema de la publicidad, ¿verdad? Sí, efectivamente, lo comentabais esta mañana en la charla de pioneras, ¿no? Que creo que una de las hijas de una de las ponentes decía, es que pones la radio y solo que te sale publicidad, no han hablado nada, ¿no? En el podcast es verdad que es menos intrusivo porque al igual hay un pre-roll al principio, si luego haces alguna solución de branded podcast, pues al final queda muy integrado en el mismo speech del podcaster o incluso se pueden hacer cosas muy originales y al final la audiencia pues lo incorpora como mucho mejor, ¿no? No es tan intrusivo. Y efectivamente, pues las marcas están perdiendo el miedo al formato. Yo, de hecho, aún seguimos escuchando que algunas empresas muy grandes y muy, bueno, que todo el mundo conoce, que aún no se han lanzado a esto y ya están interesadas y preguntan y se están informando mucho sobre ello. Y nosotros lo hemos visto pues con el marketplace que muchas repiten y muchos también se están lanzando a hacer sus propios contenidos, que entendemos que tampoco es algo para todo el mundo, que un podcast, que una marca tenga que lanzarse a crear su podcast, pero sí puede tener presencia en el podcast a través de otros podcasts que ya tienen trayectoria. En ese sentido, en Spreaker también que tenéis toda esta estructura publicitaria, ¿cuál es vuestra sensación? ¿Cada vez hay más marcas, hay más variedad, las marcas repiten? ¿Cómo está siendo ese contacto con las Sí. empresas para publicitarse en podcast? Sí, cada vez hay más marcas y cada vez más las marcas repiten y la experiencia es muy buena. Y como decía Laura, la experiencia es muy buena también porque la audiencia que escucha una marca dentro de un podcast también tiene un poco la percepción que la marca sea innovativa, que está haciendo algo nuevo y entonces eso tiene como una experiencia positiva, ¿no? Por parte de la audiencia. Y luego hay anuncios que quedan muy chulos dentro de los podcasts porque se hacen con la voz de los creadores de contenido. Entonces la interrupción de la publicidad no es tan fuerte como puede ser en la radio, como puede ser en la televisión, donde hay digamos, un break casi total entre el programa y el anuncio, ¿no? Y entonces sí, nuestra experiencia es muy positiva y es por eso que como te decía antes, estamos abriendo ahora el programa Prime para España y luego lo vamos abriendo a otros países porque tenemos más demanda de publicidad y entonces teniendo más demanda, teniendo más marcas que quieran invertir, pues tenemos más posibilidad de vender teniendo catálogo en estos países y los vamos a aprovechar y esto es muy bueno para los creadores de contenido porque van ganando más dinero y van haciendo que su proyecto en podcast sea rentable y siendo independientes o menos, pero que puedan ganar dinero haciendo lo que les gusta hacer. Uh-huh.
Por otro lado, tenemos otros modelos como son los modelos de suscripción con un pago de una cuota para acceder a un contenido en plataformas, como es el caso de Podimo, de Amazon Music, pero también los datos están dándonos la idea de que también el usuario está más dispuesto a pagar, o como las suscripciones para fans dentro de iVoox en sí, que hemos estado hablándolo, ¿no? El pagar a un creador. De hecho, en el estudio que teníais, Laura, de iVoox, el 54,6% de los oyentes daba que estaba dispuesta a pagar, y modelos como el de Podimo, el de Amazon Music, se sustentan en base a la suscripción. Claire, ¿cómo funciona en vuestro caso? Que es verdad que tenéis un gran catálogo de música, pero la idea es que la gente también se suscriba por los podcasts, ¿no? ¿Creéis que o sea, apostáis por producirlo, entiendo, porque creéis que es un atractivo que va a hacer que impulse esa suscripción, que la gente va a decir, sí, me voy a suscribir porque yo quiero escuchar Señoras con Bison? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que matizaría el hecho de que nosotros no tenemos una suscripción para el podcast, digamos, tenemos una suscripción para el servicio global al que accede esa música a podcast y a otro tipo de contenido. Lo que sí también tenemos la opción de suscripción y la opción accesible, digamos, sin suscripción, que es el Amazon Music Free, y luego obviamente el Prime Music está incluido dentro de Amazon Prime. O sea que hay diferentes accesos, todos al catálogo, digamos, global de contenido de Amazon, que incluye pues música y podcast. Entonces, en este sentido sí que es como muy abierto y para volver a la pregunta inicial, sí, obviamente confiamos que teniendo pues contenido exclusivo incita a que la gente pues vaya a escucharlo, obviamente en Amazon Music, en uno de esos 3 opciones de servicio. Volviendo, o sea, al tema de publicidad, yo creo que es algo muy bueno, porque es algo que significa, o sea, si las marcas están ahí apoyando por el mundo del podcast, significa que se le ve valor y se le ve continuidad, y que el consumidor esté aceptando que haya una marca dentro de del contenido que él o ella estén escuchando, es muy, o sea, es muy, ¿cómo decirlo? O sea, incentiva mucho y da muy buena señal de que es un servicio o sea, es un contenido muy personal que tú eliges, y entonces aceptas que dentro de este contenido esté una marca, que lo hace mucho más poderoso, para mi punto de vista. Sí, lo hace más sostenible también, porque hemos hoy estado escuchando todas las experiencias, y es verdad que puede haber un periodo en el que tú hagas el contenido por amor al arte, o hay experiencias, también lo hemos visto, que es por hobby, entonces tampoco tengo un compromiso con mi audiencia, porque como lo hago por hobby, publico cuando puedo, cuando quiero, y ya está. Pero la persona que ya se lo pone de una forma rigurosa, al final o tiene una rentabilidad por algún lado, o es difícil al final que se sostenga. Entonces es muy buena noticia que tanto los consumidores, porque ellos se suscriban a plataformas, o las marcas porque apuesten, y el consumidor escuche esa publicidad sin ningún rechazo, es lo que va a hacer que esto avance. Así que totalmente de acuerdo con esa idea de que al final es una buena noticia. Y Doya, en vuestro caso, que lleváis también 2 años y vuestro modelo también se puede utilizar la aplicación para escuchar podcast en abierto, y después tenéis el modelo de suscripción para el contenido exclusivo. ¿Cómo lo está recibiendo la gente? Porque es verdad que podían tener la sensación de, pues si hay podcast gratis, ¿por qué voy a pagar por podcast? No, porque te estoy dando un contenido específico de calidad con unos creadores. ¿Cómo está recibiéndolo el usuario? Nosotros, el modelo en general ha tenido muy buena acogida, como sabéis, y lo hemos explicado lo explicamos también el año pasado. Nuestro modelo se basa en repartir el 50% de nuestros ingresos, es decir, el 50% de la cuota de cada usuario se reinvierte en los creadores de una forma u otra. Nosotros este año pasado pues hemos invertido ya más de 2 millones de euros entre liquidaciones y producciones, o sea, ese básicamente es nuestro modelo, y creo que la percepción de la audiencia final es que nosotros ayudamos a los creadores a profesionalizar o a poder vivir de esto. Sí que vemos, evidentemente, que los datos de la suscripción, de tener contenido sin publicidad, también es un valor añadido, un valor que ha venido arrastrado por otros modelos de streaming, como han sido Netflix, HBO, que han
enseñado al usuario esa forma de poder consumir un contenido más amigable, por así decirlo, con lo cual funciona muy bien. Y sí que vemos, o sea, creo que hablando del tema de la publicidad, creo que tenemos una generación de consumidores que ya ha aprendido todos los modelos, como Netflix, por ejemplo, que consume el contenido de otra forma, el corte publicitario le resulta un poquito más agresivo, pero sí que está muy abierto a que las marcas pongan en audio su voz y sus valores, sobre todo, y poder realmente entender qué hay detrás de una marca, no solamente su negocio, sino su voz. Creo que esa es la parte. Y sí que hay mucha apertura a escuchar a las marcas contar la historia, contar su historia, contar las historias que quieran contar y contar historias que están muy alineadas normalmente con sus consumidores. Entonces, nosotros estamos teniendo un crecimiento fantástico y estamos muy, muy contentos y el modelo es doble, pero nosotros nos basamos en reparto de esa suscripción. Creo que eso es lo que percibe el público. Yo creo que ya lo que dices es totalmente cierto. O sea, el modelo publicitario de te meto 10 minutos de anuncios que podrían ser en cualquier sitio iguales, en podcast no funciona. Y no significa que no funcione la publicidad en podcast, que sí funciona. Tanto Tonia como Laura comentaban que puedes hacer cuñas con la voz del hosting, puedes hacer episodios branded, puedes poner una cuña pre-roll, o sea, no hacer, pues eso, lo de la radio que comentábamos, es que en el trayecto que voy a un sitio solo me he tragado publicidad. Entonces, yo creo que sí que eso lo tienen que tener muy claro los creadores, que tienen todas estas opciones, pero que aprendamos, ¿no?, de los modelos a lo mejor tradicionales, que ha habido cosas que a lo mejor no han hecho tan bien. Y que a las marcas también les ofrece un espacio interesante porque ahora tienen una competencia en otros medios que les obliga a innovar constantemente en la creatividad y a veces te dejas un poco la esencia de la marca en la creatividad del anuncio, que es verdad que lo recuerdas estupendamente, pero realmente no te ha llegado, ¿no? Y en un espacio como el podcast, que todavía no tiene esa intensidad, se puede jugar a hacer esa explicación más calmada, se puede realmente conectar mucho más con el usuario, ¿no? Sí, yo creo que eso tenemos que tenerlo siempre presente, ¿no? Creo que es un medio que tiene esa calidez, esa cercanía. Bueno, ha salido recientemente, han agrupado varios estudios que nos hablaban del tema de la escucha con auriculares, que conecta muchísimo y demás. Y creo que eso al final lo tenemos que tener en cuenta en todos los niveles, ¿no? Las marcas, los creadores y demás. Bueno, estamos en Podwoman y no podemos evitar hablar también de género en el podcast, en los estudios que vemos. Es verdad que quizá en audiencia casi todos los estudios nos dicen que va bastante parejo lo que es hombres y oyentes mujeres, y en creadoras es difícil encontrar datos. Sí que, Laura, en iVoox habéis hecho recientemente esta criba, ¿no?, de todos los podcasts que en vuestra plataforma os dan ese tipo de información, y no sé exactamente cuáles son los resultados. Me interesa mucho porque es algo que me cuesta mucho encontrar. O sea, de audiencia sí se encuentra más, de creadores pues es más nuestra percepción un poco de sí, hay más mujeres ahora, obviamente, que había hace 10 años, pero ¿qué son los resultados que os ha arrojado este estudio? Efectivamente, nosotras, bueno, yo creo que ya lo comentábamos, nosotras que hace tiempo que nos conocemos, yo tenía la duda, pensaba, cuando empecé en iVoox, no hay suficientes creadoras, no puede ser, tal, tenía mucha duda y quería sacar estos datos y coincidiendo que este año hemos lanzado la nueva zona de creadores, ¿no?, que hemos renovado todo el site, tal, tenía muchas ganas de sacar información sobre esto. Y me sorprendió porque desde 2016 hasta ahora sí que ha habido creación, no estaban muy diferenciada la creación de podcast de hombres y de mujeres, ¿no? Pero no tenían suficiente exposición. Yo creo que esto desde 2018 ha cambiado la tendencia. Por los datos que hemos sacado en 2021, el 43% de los podcasts que se crearon en español es femenina, hecha por mujeres, con lo que, bueno, creo que son unos buenos datos. Lo que sigue faltando es quizás exposición en los rankings y en lo más escuchado, ¿no?, que sigue estado copando mucho por el género masculino. Ujú.
Súper interesante el dato y también lo que decías, ¿no? O sea, a lo mejor seguimos creando, pero no tenemos esa visibilidad. Bueno, pues para eso hacemos este evento y este tipo de acciones para intentar revertir un poco esto. Idoia, en vuestro caso también estáis apostando mucho por la creación de contenido con un montón de chicas. Vamos, no sabría decirte porque no lo llevo contabilizado, pero en los últimos estrenos habéis hecho estrenos muy potentes también con creadoras mujeres. Me gustaría saber un poco, ¿esto es una estrategia que vosotros tenéis como algo importante para Podimo, el hacer muchos podcasts con mujeres delante del micro? Sí, claro, a ver, así como lo planteas, no exactamente. Creo que estoy totalmente de acuerdo con Laura en que hay muchas creadoras mujeres. A las mujeres nos gusta comunicar exactamente igual que los hombres, contamos historias de formas increíbles y hay una grandísima cantidad de mujeres haciendo podcasts, escribiendo libros en universidades como periodismo. Quiero decir que eso es una realidad. Es verdad que al final del camino es la visibilización la que no lo ha facilitado, ¿no? Nosotros tenemos los últimos lanzamientos, sí que diría que el 70, casi 80 son mujeres. El último con Espido Freire, que ya lo habéis visto, pero estaba leyendo también los comentarios y Toñi preguntaba que por qué no apoyamos a nuevas creadoras. En realidad apoyamos modelos muy diferentes, personas con más conocimiento público y otras con otro modelo, que nosotros es un modelo más de afiliación. Apoyamos a otro tipo de creadores como Sapiens, gente que está trabajando realmente en contenido de mucha calidad. Nosotros trabajamos porque se visibilice una igualdad que es real, o sea, que está ahí, que es una realidad que simplemente le tenemos que servir nosotros, es nuestro papel de dar esa visibilización. Muchas gracias, Idoia. En ese sentido, Claire, a mí me parece muy bonita y me ha encantado poder tener la presentación hoy en Podwoman, que Amazon Music haya apostado no solo por un podcast de mujeres, sino un podcast de señoras, ¿no? de mujeres de 40 años, que tampoco hay tantos casos. Al final, como en muchos otros medios, a partir de cierta edad las mujeres empiezan a tener menos presencia todavía. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el tomar la decisión de apostar por este podcast como primer original de vuestra plataforma. Pues fue muy natural, de verdad, porque en Amazon Music pues o sea, tenemos muy concienciado la igualdad y nos parecía que era una evidencia que el primer podcast original que íbamos a sacar en España era de mujeres, sobre mujeres y para hombres y mujeres. Por lo tanto, nos pareció que era algo, o sea, de verdad, fue una cosa muy, muy natural y así lo publicamos. Bueno, lo vamos a publicar. El contenido, pues sí, mujeres más maduras, porque creemos que, bueno, pues que el podcast va a gente más joven, pero también a gente más maduras, que hay temáticas que quizás no están tan comentadas, como, bueno, pues la maternidad, el enfrentamiento de justamente esta mujer de cierta, que va creciendo, digamos, que va madurando y nos parecía un contenido y unas historias muy, muy interesante de contar y siempre obviamente desde un tono de la comedia y un tono muy, muy ameno que es Señoras con Bisón. O sea que... Pues es muy buena noticia que os hayáis estrenado así. Tonia, tú, como decíamos que llevas tantísimo tiempo en la industria y además conoces muy bien no solo la industria de España, sino también en Italia, también en Estados Unidos. ¿Cuál es tu percepción de la evolución de la presencia de creadoras? Que decíamos antes, que no hay tantos datos de creadoras, pero al menos desde tu percepción, ¿cómo ves que ha ido evolucionando? Hay muchísimas más creadoras, esto sin duda ha ido evolucionando mucho en los últimos 2-3 años de una forma increíble. Sí, como dices, no tenemos datos, no tengo datos para compartir con vosotras, pero sí, mi percepción es que hay muchas más creadoras, pero también estoy muy de acuerdo con Laura y con Idoia.
hay también digamos, un problema de visibilidad, o sea que las creadoras han aumentado, pero también no, pero por el otro lado no ha aumentado quizás la visibilidad de los contenidos buenos que estas creadoras están haciendo. Por nuestra parte, nosotros como plataforma intentamos ayudar a las creadoras como podamos, también haciendo mucho networking. Por ejemplo, ahora por fin vamos a volver a hacer un evento en vivo. En marzo, a finales de marzo, nos vamos a Los Ángeles para el primer evento de Podcast Movement Evolution, que vuelve a estar, digamos, en vivo. Y en este caso, por ejemplo, estamos intentando organizar un evento de networking con uno de nuestros podcasters que se llama Good Moms Bad Choices, y queremos hacer pues un evento con ellas para intentar, digamos, dar visibilidad al podcast, a las podcasters y a otras podcasters con las que compartir pues ideas sobre contenidos, problemas, situaciones, digamos, de las creadoras de hoy en día, el mundo del podcasting, cómo está evolucionando en Estados Unidos. Así que queremos cultivar, digamos así, nuestras relaciones con las podcasters a nivel global. Fantástico. Bueno, y lo hacéis todas estando también hoy aquí y apoyando este evento Podwoman. Y qué envidia me has dado, Tonia, de que ese evento al que vais en el Podcast Movement sea presencial. Ojalá el año que viene Podwoman pueda ser presencial, porque qué ganas. Y es verdad que esto es fantástico, pero en un evento digital esa parte de networking es mucho más difícil y ojalá la podamos implementar en la tercera edición. Me gustaría que viéramos si tenemos algunas preguntas de las asistentes, a ver si podemos resolverlas. Iñaki nos dice: estos últimos años la ciencia nos ha salvado la vida, pero la divulgación científica sigue siendo una gran olvidada en muchos aspectos. ¿No creéis que merecen su hueco? O sea, podcast de divulgación científica, ¿es verdad que no hay demasiados? No sé quién le gustaría comentar. Nosotros en Originals tenemos varios, tenemos Astrobitácora, tenemos La Ciencia Cierta, y también este año el de Mochila al Pasado al final es un híbrido entre humor, ciencia, divulgación histórica, que es muy recomendable. Sin duda, nosotros siempre, y eso lo dice Juan Ignacio, que es el creador de iVoox, que él siempre ha visto que el podcast tiene ese valor divulgador y sin duda hay hueco para todo esto. Estaban diciendo ay, ya no recuerdo en qué charla, ya perdonarme porque llevo muchas, te estoy culturizando, pero no lo notas, ¿no? O sea, te estoy entreteniendo y te estoy dando mucha información. ¿Alguien más quiere dar alguna recomendación de podcast? Bueno, no, yo voy a decir lo mismo con respecto a es verdad que tiene un espacio clarísimo el tema de la divulgación por el tono, evidentemente. Hay que ajustarse al consumo de las audiencias, que suele ser más corto, que suele hacer haciendo otras cosas, que sueles necesitar otros códigos para explicar las cosas, pero totalmente de acuerdo que tiene mucho sitio y conocemos todos muchos podcasts que van en ese sentido. Nosotros tenemos podcasts que van más dirigidos en divulgación histórica o simplemente más curiosidades. Tenemos a Judith con No te lo habías preguntado, que precisamente son curiosidades históricas y sociales. Tenemos Menuda Historia, que es un tema, Menuda Cultura, que es un tema cultural con Javi Alonso. Tenemos un montón de cosas. Es verdad que puramente científico todavía no hemos lanzado ninguno, todavía. Pues mira, Iñaki os ha dado ahí un nicho por explorar, ¿eh? Ahí lo tenéis todas. No sé si tenemos alguna pregunta más. Toñi Martínez dice: ¿qué novedades en cuanto al podcast tendrán próximamente Spreaker, iVoox, Podimo y Amazon Music? ¿Algo que nos podáis adelantar cada una de vosotras no sé, de estrenos, funcionalidades, alguna cosa que queráis contarnos? Tonia, por ejemplo, empieza. Claire, ¿te has lanzado? Tonia primero. Pero ya la verdad que yo ya la he contado. O sea, nosotros la novedad más importante que vamos a tener en España es la del programa Prime. Esto creo que va a ser un poco la diferencia, digamos, de este momento para adelante en España para todos los que hacen podcast en España y en español. Claire, adelante. Por nuestro lado, bueno, pues con la incorporación de Wondery a la familia Amazon, pues obviamente vamos a tener ahí pues bastantes novedades. No podemos concretar nada en concreto porque estamos trabajando ahora de la mano,
pero bueno, ya se ha visto que hemos trabajado en la localización de grandes nombres de podcast de Wondery al español y bueno, pues esto va a ser un poco la línea lo que podemos adelantar a día de hoy, que es esta colaboración aún más estrecha con Wondery dentro de Amazon Music. Fantástico. Laura, por ejemplo. Sí, por nuestra parte tampoco podemos avanzar mucho, pero sí que vamos a incorporar nuevo contenido a iVoox Plus, que espero que próximamente podamos anunciar. Ya tenemos un catálogo de más de 50.000 episodios, pero ahí sí que habrá nuevos contenidos. Y luego pues seguiremos trabajando en novedades para las suscripciones para fans, para este apoyo que reciben los podcasts de sus oyentes con nuevas funcionalidades y como ya creo que lo comenté el año pasado, pero hemos estado trabajando mucho en la recomendación de contenido. Al final sabemos que los usuarios tienen poco tiempo, necesitan pues encontrar listo ya el contenido para reproducir y estamos trabajando mucho en esa parte. Sí, es un gran reto ahora con cada vez más contenido, la parte de selección editorial y demás es todo un trabajo. Idoia, ¿qué nos tenéis vosotros preparados próximamente que nos puedas contar? Claro, yo creo que estamos en los mismos en cuanto al lanzamiento editorial, el calendario, pues lo que seguimos haciendo, lanzar unos 15 programas, no episodios, programas nuevos al mes, con lo cual ese es el ritmo que seguimos este mes con un montón de lanzamientos súper interesantes. Quizás es el tema del audiolibro, que también estamos trabajando fuerte en ese área. Pues acabamos de dar la bienvenida a la plataforma, a la editorial Anagrama, que tiene un catálogo maravilloso. Nosotros ya sabemos que aproximadamente el 30% de nuestros usuarios consume de forma mixta audiolibro y podcast y al final, como nosotros hablamos de entretenimiento en formato audio, creemos que todos los formatos que puedan enriquecerse pues tendrán cabida y esa será la parte de trabajo que hagamos. Retomo lo que dices de la selección editorial, que he visto varias veces la pregunta, porque os hagáis una idea, en el sector editorial, lo que sería en el libro, se publican 80.000 títulos nuevos al año. Ya. En el mundo del podcast estamos alcanzando volúmenes que lo hacen muy complicado y eso no quiere decir ni que el contenido sea malo ni que no queramos apostar desde las plataformas, que ojalá pudiéramos o tuviéramos la capacidad de invertir en todos, ¿no? Pero estamos abiertos a escuchar, sobre todo a ver cuál es el valor de lo que se nos ofrece y sabéis que Sí. procuramos ser lo más cercanos posibles en ese sentido, todos. Yo creo que este último tema de la cantidad de contenidos que hay, en realidad es muy buena noticia. Yo lo he dicho varias veces hoy a lo largo del evento, ¿no? Había un momento en el que si a ti te gustaba un tema y tenías suerte y de ese tema había podcast, porque había temas de los que no encontrabas podcast, de tu tema había 2 o 3. Entonces, pues, o te gustaban esos o es lo que había. Ahora, por suerte, bendito problema, ¿no? Que tenemos que empezar a cribar o rebuscar para encontrar. Así que yo creo que eso es súper buena noticia para el sector, que lo habéis apuntado muy bien. Claire lo decía también, ¿no? Que estamos podemos mirar para atrás, pero hay mucho que mirar hacia adelante. Y bueno, yo encantadísima de teneros, que todas vosotras trabajáis un montón en vuestras respectivas plataformas. Estáis todo el rato pensando cómo innovar, cómo aportar, cómo traer contenido, y para la gente que amamos el medio es una suerte, porque al final sois dinamizadores de este mercado y eso es así. Y bueno, yo vengo del podcasting amateur y fantástico el podcasting amateur, por supuesto, pero al final esto crece porque hay una industria y vosotros sois parte de esa industria y de esa dinamización. Así que daros las gracias por vuestro trabajo y sobre todo por apoyar nuestra iniciativa de Podwoman. Muchísimas gracias a las 4. Así que nada, un placer teneros aquí, charlar con vosotros. Ojalá el año que viene en presencial. Exacto. Sí. Y un año más, María, de verdad es un trabajo increíble el que haces, estar todo el día moderando constantemente mesas, mantener la sonrisa y hacerlo también como lo haces. Felicidades, un año Muchas más. gracias, muchas gracias. Muchas Oye, felicidades. este año aguanta un Gracias, poco María. mejor que el año pasado. Creo que me he distribuido las pausas mejor. Ya voy aprendiendo. Muchísimas gracias a todas, Tonia, Idoia, Laura y Claire. De verdad, un placer charlar con vosotras, que bueno, tenéis un montón que aportar sobre este mundo que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, María. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego.